Tenemos la primera entrevista de la jornada. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Daniel Salvador, abogado, ex secretario de actas de la CONADEP, defensor de los derechos humanos y ex vicegobernador bonaerense. ¿Cómo le va, Daniel? Lo saluda Juan Pablo Fiaschi, mucho gusto. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día. Yo muy bien. Bueno, espero que ustedes también estén bien. Así es, muy pero muy bien. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y preguntarle, digamos, cómo vivió este jueves, el Día de la Memoria por la Verdad y Justicia, a 46 años del último golpe de Estado cívico-militar. Bueno, realmente yo estuve participando en un acto oficial en el municipio de Bransen, con el intendente, con todas las fuerzas sociales, educativas, todos los partidos políticos que estaban presentes, y la verdad que uno lo vive con mucha emoción y con muchos recuerdos, y con una sensación de una tarea que fue realmente importante, que logró el objetivo, pero también somos conscientes, o yo por lo menos, de que la democracia que sí se logró desde el punto de vista de las libertades, y que ya ese objetivo de democracia para siempre desde ese punto de vista está plenamente vigente, pero uno es consciente que de la democracia se espera mucho más, se espera que realmente genere las condiciones para que haya una sociedad y un país que esté en permanente crecimiento y con equilibrio, que todos tengan la expectativa de tener su progreso, de tener mejor educación, de tener mejor salud. Y bueno, son las cosas que claramente están pendientes y creo que año tras año hay que renovar ese compromiso. Daniel, ¿cree que por momentos se politiza, digamos, estas cuestiones por las declaraciones de último momento de Máximo Kirchner también? Sí, sin duda, esto ocurre ya desde hace tiempo, o sea, el 24 de marzo, la medida que se decidió que sea un feriado nacional, debería ser entendido y comprendido como una fecha de la unidad nacional. El logro de haber terminado con ese ciclo histórico de golpes de Estado, que tuvo su peor y más indigna expresión el 24 de marzo de 1976, el logro de haber terminado definitivamente con ese ciclo claramente tuvo un factor principal en la figura del doctor Alfonsín. Pero básicamente semejante desafío, el doctor Alfonsín fue consciente que tenía que hacerlo convocando a todos. Exacto. Y fue el último gran proyecto de país que tuvimos, donde ahí, más allá de diferencias políticas y más allá de decisiones de circunstanciales dirigentes que representaban partidos políticos, el pueblo argentino acompañó absolutamente en su conjunto a recuperar la democracia, a recuperar la esperanza. Y eso fue la tarea fundamental. O sea, ahí se lograron dos objetivos: una condena moral que involucró a toda la sociedad. Exacto. Y después la condena, la justicia, siguiendo el debido proceso que terminó definitivamente con la impunidad en la Argentina. Exacto. Daniel, un gusto. Nayara lo saluda. Como bien nos comentaba recién también sobre el rol, ¿no?, de Raúl Alfonsín, y sabemos que fue exsecretario de actas de la CONADEP. Queremos saber, y también para todos aquellos que no saben qué es la CONADEP, cómo fue ese proceso de creación del registro de víctimas del terrorismo de Estado, su función también allí. Sí, en realidad, en aquella elección de 1983, donde fue electo el doctor Alfonsín, el tema de qué iba a ocurrir con la situación de los militares que habían participado, generado los golpes de Estado, era un tema de campaña. Y el doctor Alfonsín, desde el inicio de la campaña, dijo que no iba a permitir que haya vigente una ley de autoamnistía, que iba a investigar, que era imposible pensar
en democracia para siempre, con lo que hubiese sido la claudicación ética y moral de no investigar los derechos humanos violentados anteriormente. Y cuando se ganó la elección, el 30 de octubre del 83, bueno, ya empezó a diseñar cuáles iban a ser los primeros pasos de gobierno. Allí me convoca a mí, en el Hotel Panamericano, que era donde estaba conformando los últimos medidas de las que iban a ser sus primeras decisiones. Bueno, y ahí me impuso en esta idea de lo que era la creación de una comisión que no estaba formada en el marco de la justicia ni del Parlamento, sino que era con hombres y mujeres muy representativas y muy creíbles, del mundo de la ciencia, del mundo de la medicina, del mundo de las religiones, del mundo de las comunicaciones, de la literatura, y así fue como nació esta CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que tenía por objetivo, claro, en un plazo de 6 meses, que después se extendió a 9, de poder desentrañar lo que verdaderamente había pasado en la Argentina y poder contarlo de tal manera que el común de la sociedad, el común de la gente, tome clara conciencia de lo que había ocurrido. Y bueno, en el caso mío, me dio una tarea de estar en la organización de esa comisión, de tomar contacto con todos los que él ya anteriormente había conversado para integrarlo, el doctor Sábato, el doctor Favaloro, Magdalena Ruiz Guineazú, el rabino Marshall Meyer, el obispo Monseñor de Nevares, juristas como el doctor Colombre, científicos como el doctor Klimovsky, y bueno, y de esa manera se empezó a trabajar. Después se incorporó Graciela Fernández Mejide, que venía de los organismos de derechos humanos y fue un aporte muy muy importante. Y nuestra tarea inicial fue recibir testimonio, primero generar confianza, porque todavía era un momento donde imperaban las dudas si se podía o no investigar a los militares que todavía estaban en la cercanía de haber entregado el poder, porque era el gobierno inmediato y porque en ningún otro lugar del mundo había ocurrido algo así. Siempre se negociaba la salida con aquellos que habían dado un golpe de Estado, y en este caso se los iba a investigar y eventualmente a juzgar conforme al debido proceso. Así que esa fue la tarea, reconstruir confianza, recibir testimonios y a partir de los testimonios empezar a poder desentrañar verdaderamente qué era lo que había ocurrido, y ahí llegamos a comprobar que había centros clandestinos de detención donde eran característicos tipos de secuestros de personas, de interrogatorios, en muchos casos de muerte, y si no, esa tremenda figura que se dio en la Argentina de la desaparición de personas. Y era convivir en momentos con familiares, con la angustia, que todavía tenían la esperanza y la expectativa de encontrar a sus hijos, a sus hijas con vida. Y así fue como en ese término de 9 meses pudimos realmente reconstruir y constatar que no es que fueron temas espontáneos, sino que fue absolutamente programado, y que no solamente significó la muerte, la desaparición, sino que significó la destrucción del aparato social y económico de la Argentina. La Argentina era característica por una sociedad solidaria, abierta, y todos esos años de terror las convirtió en una sociedad asustadiza, temerosa y desconfiada de todos los que lo rodeaban. Así que esa fue la tarea, y se terminó con un informe que se denominó Nunca Más, donde están registrados todos los testimonios, todas las investigaciones que se hicieron, los centros clandestinos, todo lo que ocurrió, y se elevó todo eso a la justicia, que dio lugar después a ese alegato
realmente extraordinario del fiscal de Estado en ese tiempo, el doctor Estracera, y después la decisión de los jueces de la Cámara Federal de poder aplicar las sanciones que correspondían a todas las atrocidades que había ocurrido en el país. Daniel, ¿cómo le va? Nicolás Pani lo saluda. Nicolás, ¿cómo va? Yo lo quería llevar al terreno, ¿no?, de lo que fue la gestión en la provincia de Buenos Aires. Usted estuvo junto a María Eugenia Vidal como vicegobernador. ¿Cuál es el análisis, no, justamente que tiene usted acerca de cómo fue la actividad suya, tanto como la de Vidal y el resto de las personas que estuvieron allí a cargo de la provincia? ¿Y por qué cree que luego en el 2019 perdieron las elecciones? ¿Qué es lo que pasó ahí para que el resultado haya sido ese? Bueno, nosotros vivimos en una provincia con enormes postergaciones y que viene estando a la deriva por muchísimos años, y recibimos esa provincia, como lo dijo la gobernadora el día que asumió, recibimos una provincia absolutamente quebrada, sin infraestructura sanitaria, sin infraestructura educativa, sin infraestructura en obras públicas, con inundaciones, sin rutas, en una provincia de más de 300.000 kilómetros cuadrados, donde después de muchos años de gobiernos, del cual ni en el caso del radicalismo, ni de la coalición cívica, ni del PRO, ni de lo que Cambiemos, que todavía ni existían, tuvieron participación. Nosotros nos encontramos con esa provincia y desde un primer momento dijimos que lo que hay que hacer en la provincia es muchísimo, y que van a demandar muchos años y el compromiso de muchos gobiernos para seguir un camino que pueda realmente ser un aporte a la provincia. Y nos pusimos a trabajar en lo que podíamos hacer, y se hizo mucho, y le hemos dado agua potable y cloaca a más de 1 millón de bonaerenses, hemos hecho rutas. Ahora, pero todo eso es muy inferior a lo que queda por hacer y a lo que quedaba por hacer. Hemos creado y mejorado la mitad de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, hemos creado el SAME, que es un sistema de emergencia que parecía que solamente podía ser eficiente en Capital, y uno iba a cualquier distrito de los 135 que tiene la provincia de Buenos Aires y se va a encontrar los vecinos, que son quienes verdaderamente lo valoran. Pusimos el boleto estudiantil, logramos recuperar fondos para la provincia que se habían perdido, que quedan ya definitivamente integrados. Por lo tanto, sabemos que se hizo mucho, pero lo más importante es que sabemos que quedó muchísimo por hacer. Y bueno, fuimos transitando esos 4 años en un momento donde la economía a nivel nacional fue pasando facturas, vinieron los temas de las tarifas, empezó a haber un descontento importante, y seguramente también con errores como por ejemplo fue haber generado mucho tiempo la posibilidad de encontrar una salida con el tema docente. Entonces, entre una situación nacional vinculado con lo económico, me parece que y lógicas demandas de la gente, de la sociedad, que también a veces tiene otros tiempos, y bueno, tuvimos la posibilidad de tener un acto democrático, transparente y claro, donde nos tocó perder la elección y pudimos funcionar correctamente como un espacio que se mantuvo después de la derrota en esa elección, de que se mantuvo unido, y Cambiemos sigue vigente a punto tal que en la última elección general Cambiemos vuelve a ganar, ahora con las esperanzas y con más que nada con las experiencias de lo que fue la gestión anterior, y preparándose Cambiemos para volver a gobernar hacia adelante y bueno, y seguir trabajando y no dedicarnos a la crítica fácil ni a lo que no hizo el gobierno anterior. Sí, me parece que hay que marcar cómo se recibe la provincia, y después si uno se propone para que lo voten, es un partido que
tiene, o un espacio político que tiene que saber cómo encarar las cosas para adelante. ¿Y cuál es la opinión que tiene usted acerca de la actualidad de la provincia? Yo creo que ya desde el inicio de la gestión, antes de tener en claro qué es lo que iban a hacer en la provincia, tuvimos el tremendo impacto de la pandemia y después todo giró un poco en torno a eso, y claramente es una provincia que todavía está esperando un lineamiento claro para que uno espera que pueda ser aprovechado estos años que quedan en el gobierno, y bueno, después la gente decidirá, pero creo que no hay un rumbo claro para esto que yo decía anteriormente, de fijar un rumbo y que después, lo cual siempre requiere acuerdos, coincidencias, debate para ver qué es lo que se va a hacer, hacia dónde vamos, y después los distintos gobiernos que tengan la responsabilidad de llevar adelante los destinos de la provincia, bueno, más allá de sus características, pero ir en un mismo camino, porque si no siempre se empieza de cero y así nunca se llega a ningún lado. Tal cual. Daniel, yo te quería hacer una pregunta acerca de los inicios, de cómo fue que te había llegado la convocatoria en un primer lugar para ser secretario de la CONADEP. Bueno, yo era un militante radical y participé activamente en la campaña. Vengo también de una familia radical y estuvimos siempre muy cerca del doctor Alfonsín, y si bien la CONADEP estuvo conformado por hombres y mujeres que tenían independencia de partidos políticos, para lo que fue el armado inicial, claramente había que buscar dónde íbamos a funcionar, tomar contacto con cada una de las personalidades que iban a conformar esa CONADEP. Bueno, apeló a gente de su confianza, y dentro de eso tuve el alto honor de que me haya convocado a mí, me haya interiorizado en cuál era finalmente la tarea inicial, y así fue como se hizo. Y después, entre los propios integrantes ya de la CONADEP, ahí es donde se distribuye funciones, y bueno, a mí me tocó ser secretario de documentación, de la misma manera que a Graciela fue secretaria de denuncia, Graciela Fernández Meijide, y el doctor Mansur fue secretario de asuntos legales, y bueno, y así lo fuimos llevando a cabo, distribuyendo originariamente, porque después en la realidad que todos tomábamos testimonios, todos hacíamos inspecciones en los centros clandestinos de detención, y todos pusimos nuestro aporte para hacer ese extraordinario trabajo que es el informe del Nunca Más. Daniel, le hago la última, y le agradecemos enormemente por su tiempo. ¿Por qué cree que Juntos por el Cambio, en su momento Cambiemos, perdió, digamos, el país a nivel país y después a nivel provincia? ¿Por qué cree, digamos, que se hizo mal para perder la gobernación? Bueno, o sea, yo vuelvo a decir, Juntos por el Cambio prácticamente nace en el 2014, 2015, tenemos la elección, básicamente como un acuerdo electoral entre distintas fuerzas políticas, y nos dio la alternativa de ganar una elección. Desde mi punto de vista, quizás esa misma pequeña diferencia entre que se conformó y empezamos a gobernar, quizás nos haya impedido tener una clara visión de lo que es combinar la gestión y la política, y eso es un tema fundamental, porque la gestión son las cosas que hay que hacer y la política indica los tiempos. Entonces, por ejemplo, en la Argentina, no encarar el problema de la energía es dejar prácticamente relegada definitivamente al país. En el país, no tomar el tema de la energía es dejar relegado definitivamente.
o buscamos el autoabastecimiento, o buscamos incluso los mecanismos para exportar, o tenemos que importar energía, o si no abastecer de energía, si entonces son los cortes, son las situaciones dramáticas que se viven en el país. Por ejemplo, ese tema se resuelve pensando en resolver el problema de las tarifas, que estaban absolutamente con un criterio alejado a lo que es el crecimiento del país. Y quizá lo que se tenía que haber hecho, pensándolo en no mínimo de en 6 años, se pretendió hacerlo en 1 o 2 años, y bueno, ahí es donde falla la política, no manejar los tiempos. Yo creo que ese fue el gran error en general, a nivel nacional, y creo que en la provincia un error que cometimos fue haber demorado en forma excesiva resolver el problema salarial con los docentes, a quienes sobre la base de planes de estudio, de modernización y actualización, pudimos hacer avances, pero tuvimos un problema salarial grande, que en el medio de la situación económica del país se demoró muchísimo, y bueno, y eso también nos creó un clima distinto, y bueno, y vinieron ahí los tiempos de cambio, y vuelvo a decir que yo el mérito que rescato de Cambiemos es por supuesto, haber ganado una elección, haber tenido objetivos claros, como fue la integración nuevamente en el mundo de una Argentina que estaba prácticamente aislada, generar objetivos que se pudieron cumplir, y otros que se manejaron mal, y con toda claridad esa falla trajo la decisión de un cambio, pero Cambiemos se mantuvo unido, y perdimos aquella elección con el 41% de los votos, y aún con diferencias en el marco de Cambiemos, pero siempre en un marco de responsabilidad. Hoy Cambiemos está vigente, fuimos a la última elección y ganamos, no solamente a nivel nacional, sino volvimos a ganar en la provincia de Buenos Aires, y por eso digo que hoy vamos también con la experiencia de haber gobernado, y seguramente aprendido a manejar de mejor manera esa combinación entre lo que hay que hacer y los tiempos en los que hay que hacer, o sea, gestión y política. Y a su entender, ¿cómo fue el manejo de la pandemia, de la cuarentena estricta en la provincia de Buenos Aires por Kicillof? Bueno, yo creo que hubo una primera etapa que fue realmente necesaria. Estábamos en medio de un gran desconocimiento, y creo que se tomaron inicialmente las decisiones correctas, que hubo también una oposición que en forma inmediata se puso al servicio para querer colaborar, y creo que después en el andar es donde se perdió el rumbo, que ya en lugar de seguir manteniendo ámbitos de diálogo, de conversación, ya se empezaron con políticas más erráticas, y bueno, después en lugar de aprovechar todos los vacunatorios que estaban posibles de ser utilizados a lo largo de la provincia, ya se utilizó otro criterio, y empezaron a privar ya miradas más parciales que las miradas generales que fueron al inicio. Perfecto, muchísimas gracias, muy claro en todo su concepto. Le agradecemos, Daniel, seguramente más adelante lo estaremos convocando. Les quedo muy agradecido, bueno, y que tengan todos, si Dios quiere, un buen día. Bueno, abrazo. Muchísimas gracias.